La posibilidad de ver a Pedro Martínez convertido en manager de los Boston Red Sox ha comenzado a generar un enorme debate entre fanáticos, analistas y exjugadores, especialmente después de unas declaraciones que sorprendieron a muchísima gente durante una conversación televisiva junto a Alex Rodríguez y Derek Jeter. Lo que parecía una simple pregunta de rutina terminó convirtiéndose en una discusión seria sobre el futuro de una de las franquicias más importantes de las grandes ligas, y todo porque Pedro dejó abierta una puerta que muchos pensaban completamente cerrada. La conversación tomó fuerza cuando le preguntaron directamente si estaría dispuesto a asumir el cargo de dirigente de Boston en caso de recibir la oportunidad. En lugar de descartar rápidamente la idea, Pedro respondió de una manera que inmediatamente despertó rumores y especulaciones. Primero aclaró que la organización todavía no se había comunicado con él, pero luego confesó algo que cambió el tono de toda la entrevista. Reconoció que sentiría nervios si esa propuesta llegara algún día. Esa reacción fue suficiente para encender a la fanaticada, porque en ningún momento sonó como alguien desinteresado. Más bien pareció una figura que, aunque entiende perfectamente el tamaño del desafío, sí estaría dispuesto a contemplarlo seriamente. Y eso llamó muchísimo la atención debido a que durante años Pedro Martínez ha sido visto más como analista, mentor y leyenda histórica del béisbol que como un posible dirigente dentro de un dugout. Sin embargo, la forma en que habló dejó una sensación completamente diferente. Se mostró confiado en sus capacidades para liderar un equipo de alto nivel, aunque también admitió con sinceridad que nunca ha pasado por el proceso tradicional que normalmente siguen los futuros managers. Pedro reconoció que jamás ha dirigido en ligas menores ni ha acumulado experiencia formal manejando un clubhouse desde el banquillo. Aún así, dejó claro que cree tener las herramientas mentales y el carácter necesarios para asumir una responsabilidad tan grande. Y ahí es donde el debate realmente comienza. Porque no estamos hablando de cualquier exjugador. Pedro Martínez es una de las figuras más importantes en la historia moderna de los Red Sox. Su impacto dentro de la organización va mucho más allá de los números espectaculares que dejó sobre el montículo. Fue una de las piezas fundamentales en la transformación emocional de una franquicia que durante décadas vivió bajo una presión histórica enorme antes de romper la famosa maldición en 2004. Por eso, la idea de verlo ahora como manager despierta tanta emoción. Boston atraviesa un momento delicado. Después de la salida de Alex Cora, comenzaron a circular rumores sobre tensiones internas, diferencias con la gerencia y problemas dentro de la estructura deportiva del equipo. La sensación entre muchos aficionados es que la organización necesita recuperar identidad, liderazgo y conexión emocional con la ciudad. Y cuando se habla de figuras capaces de representar eso, pocos nombres generan tanto respeto como Pedro Martínez. Él conoce perfectamente lo que significa jugar bajo la presión de Fenway Park, entiende cómo reacciona la prensa de Boston, cómo responde esa fanaticada exigente y cómo manejar la intensidad diaria de una franquicia que vive bajo observación constante. Además, posee una personalidad fuerte, competitiva y carismática, algo que muchos consideran fundamental para controlar un clubhouse lleno de estrellas y egos importantes. Por eso muchísima gente comenzó inmediatamente a imaginarlo vestido con el uniforme desde el dugout. La idea resulta atractiva porque Pedro siempre fue visto como un líder natural. Incluso durante sus años como jugador, transmitía seguridad, inteligencia y una capacidad impresionante para leer situaciones de juego. Muchos compañeros hablaron durante años de su preparación mental, de cómo estudiaba bateadores y de la manera en que sabía manejar momentos de máxima presión. Ese tipo de cualidades suelen ser muy valoradas en un dirigente moderno. Además, Pedro posee algo que pocos candidatos podrían ofrecer: autoridad instantánea. Un manager nuevo normalmente necesita tiempo para ganarse el respeto del clubhouse. En cambio, Pedro Martínez llegaría con un peso histórico gigantesco desde el primer día. Su trayectoria, sus logros y su personalidad automáticamente generarían admiración dentro del equipo. Para muchos jóvenes jugadores sería imposible no escuchar atentamente a alguien considerado uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos. Pero al mismo tiempo existen dudas completamente válidas. La historia del béisbol está llena de leyendas que fracasaron como managers. Ser un jugador extraordinario no garantiza automáticamente convertirse en un gran estratega desde el banquillo. De hecho, algunos de los mejores managers de MLB ni siquiera fueron superestrellas como peloteros. Dirigir exige habilidades completamente distintas: manejo de egos, administración del bullpen, control emocional del grupo,
comunicación constante con la gerencia y capacidad para soportar críticas diarias durante una temporada extremadamente larga. Pedro entiende perfectamente eso, y precisamente por esa razón llamó la atención la honestidad con la que habló sobre su falta de experiencia. En ningún momento intentó aparentar que el reto sería sencillo. Reconoció abiertamente que dirigir directamente en grandes ligas, especialmente en Boston, sería entrar a uno de los escenarios más complicados de todo el deporte profesional. Sin embargo, algunos analistas creen que el béisbol moderno está cambiando la manera de evaluar candidatos para manager. Hoy en día, muchas organizaciones valoran más el liderazgo, la capacidad de comunicación y la conexión con los jugadores que simplemente la experiencia acumulada en ligas menores. Y en esos aspectos, Pedro Martínez parece tener muchísimas fortalezas. También existe un detalle interesante que muchos fanáticos comenzaron a mencionar después de sus declaraciones. Pedro siempre ha demostrado una enorme pasión por enseñar. Durante años ha trabajado ayudando a lanzadores jóvenes, compartiendo consejos técnicos y mentales, y explicando el juego con una claridad impresionante en televisión. Esa capacidad pedagógica podría convertirse en una ventaja enorme dentro de un clubhouse moderno donde la comunicación es clave. Además, su personalidad intensa podría ayudar a devolverle energía competitiva a un equipo que algunos consideran emocionalmente desconectado en ciertos momentos recientes. Boston es una ciudad que suele responder muy bien a figuras fuertes, directas y apasionadas, y Pedro encaja perfectamente dentro de ese perfil. Aún así, hay quienes consideran que darle el puesto inmediatamente sería un riesgo demasiado grande. Manejar los Red Sox no es un experimento cualquiera. La presión mediática es brutal, las expectativas son gigantescas y cada decisión se analiza al detalle. Un mal inicio de temporada podría convertir rápidamente el sueño en una situación extremadamente complicada, incluso para alguien tan querido como Pedro Martínez. Por eso algunos creen que, si realmente quiere dirigir algún día, tal vez debería comenzar primero en otro rol dentro de una organización, quizás como coach de picheo, asesor especial o incluso manager en ligas menores para adquirir experiencia diaria antes de asumir una responsabilidad tan enorme. Esa ruta permitiría desarrollar herramientas estratégicas y administrativas sin la presión inmediata de dirigir una franquicia histórica. Pero también hay fanáticos que piensan exactamente lo contrario. Ellos creen que ciertas figuras especiales no necesitan seguir el camino tradicional porque poseen un entendimiento natural del juego y una presencia capaz de transformar culturas internas rápidamente. En ese grupo colocan a Pedro Martínez. Consideran que su liderazgo, inteligencia competitiva y conexión emocional con Boston podrían compensar perfectamente la falta de experiencia previa. Y la verdad es que el simple hecho de que esta conversación exista ya demuestra el impacto de sus palabras. Hasta hace poco, muy poca gente imaginaba seriamente a Pedro Martínez como posible manager de los Red Sox. Ahora el tema domina debates deportivos, programas de radio y discusiones entre aficionados. Todo porque una simple respuesta dejó ver que la idea no parece imposible para él. Eso ha provocado una mezcla enorme de emoción y curiosidad. Muchos fanáticos sienten nostalgia al imaginar una figura tan emblemática regresando a liderar al equipo desde otra posición. Pedro representa una era inolvidable para Boston, una época donde el equipo recuperó orgullo, carácter y mentalidad ganadora. Verlo nuevamente dentro de la organización en un rol tan importante tendría un enorme peso emocional para la ciudad. Además, su presencia probablemente devolvería entusiasmo inmediato a parte de la fanaticada. Hay figuras que generan energía simplemente apareciendo, y Pedro Martínez pertenece claramente a ese grupo. Su carisma, confianza y forma apasionada de vivir el béisbol podrían cambiar rápidamente el ambiente alrededor del equipo.